Bueno, pues como decía, la vida de José es una vida muy, muy rica, una historia que trae muchas enseñanzas y no solamente como historia, como ejemplo, sino también como tipo del Señor Jesús. Y es lo que me gustaría que miráramos hoy. Vamos a leer un capítulo, el capítulo 39 de Génesis. Recordamos la historia de José, ¿no? Vendido por sus hermanos, odiado primero por sus hermanos, luego vendido a unos ismaelitas que iban por el desierto, unos comerciantes, y ellos también comerciaban con esclavos. Entonces se compraron un esclavo joven de unos 18 años y, y lo llevaron a Egipto. En el capítulo 39 ya vemos a José en Egipto. Dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras
que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, este capítulo es famoso por el triunfo de José sobre la tentación. Sin embargo, no me quiero referir a eso. Me gustaría referirme a la fidelidad de José. Al principio, fue vendido, los ismaelitas hicieron un buen negocio y llevaron a este esclavo que le habían vendido sus hermanos y se lo vendieron a Potifar. Y entonces Potifar lo puso sobre su casa. ¿Por qué? Dice el versículo 2 que Dios estaba con José y fue varón próspero. Y el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El Señor estaba con José, porque a pesar de todo lo que le hicieron, se conservó fiel. El Señor estaba con José y la prosperidad que tenía José se debía a la presencia de Dios con él. Pero lo aterrador aquí es que se le notaba y el amo, que no conocía a Dios de nada, no conocía nada de Dios, se dio cuenta de que Dios estaba con José. Entonces, pues sí, la primera enseñanza que tenemos aquí es que cada uno de nosotros tiene, pues sabe si el Señor está con uno. Cuando nos mantenemos cerca de Él, cuando si hay alguna caída o algún error, lo confesamos, pedimos perdón, volvemos a tener comunión con Dios, entonces pues nosotros lo notamos dentro de nosotros. Y efectivamente, cuando andamos en comunión con Dios, las cosas prosperan. Puede ser que también las cosas físicas, las cosas que hacemos, el trabajo que hacemos, prospere. Pero es muy bonito, es mucho más bonito, digamos así, o más vistoso, si la gente se da cuenta que el Señor está conmigo. Y eso fue lo que pasó con Potifar. El amo se dio cuenta de que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Entonces, Potifar lo hizo mayordomo de confianza de su casa y le entregó todo lo que tenía. Y curiosamente
fue la mejor decisión que Potifar pudo hacer, porque desde cuando le entregó el encargo de su casa, dice el versículo 5, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y aquí aprendemos otra cosa muy bonita. El egipcio no conocía a Dios. Todo lo que conocía de Dios era lo que veía en José. No tenía la Biblia no había sido escrita todavía. Todo lo que conocía de Dios lo conocía a través de José. Sin embargo, Dios lo bendijo. Y eso es algo muy curioso. Un creyente puede traer bendición a otros nada más con su presencia y con su fidelidad. Un creyente es una bendición para este mundo. Es una bendición para su vecindario, es una bendición para su entorno de trabajo, es una bendición para todo su entorno, para el lugar donde se mueve. Y si el creyente se conserva fiel, la bendición, digamos que vence el mal que hay alrededor. Aquí tenemos un llamado a todos los creyentes, porque lo que es verdad de José es verdad de nosotros también hoy en día. Hay mucho mal, mucha maldad, muchos malos pensamientos, malos comentarios. Hay una manera de pensar muy, muy contraria a Dios. La mentira es normal, las pequeñas injusticias son normales. En este mundo todo está contra Dios. Pero el creyente fiel es como un freno para todo ese mal. Es como el poquito de sal que se le pone a una comida para que sepa bien y para que no se dañe. Los creyentes estamos puestos en este mundo para ser la sal de la tierra, para impedir que la corrupción que hay en este mundo lo dañe por completo. Y muy posiblemente el Señor bendecirá a las personas que tienen que ver con nosotros, sobre todo con aquellos que buscan nuestro bien. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, perseguía a los creyentes, los perseguía a muerte. Y de repente, estando él en eso, bien ocupado en eso, le sale al encuentro el Señor antes de llegar a la ciudad de Damasco, una ciudad que todavía existe. Le sale al encuentro y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué pregunta más extraña. El Señor Jesús, el que está hablando, está en el cielo, está en el trono de Dios, está fuera de toda influencia mala de los seres humanos. Y sin embargo le hace el reclamo a Saulo de que por qué lo persigue. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo o Pablo? Todavía no se llamaba Pablo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los creyentes. Y eso fue como si para el Señor Jesús, aunque estaba allá en la gloria, ya era como si se lo hicieran a él. Entonces,
el, el, el bien que nos hagan a los creyentes muy probablemente trae bendición a los que nos bendicen. Y el mal que nos hacen también se lo tienen que darle cuenta de ese mal que nos hacen al Señor mismo. Nosotros somos como los representantes del Señor en esta tierra, digamos así, y a través de nosotros Él bendice, o también acumula juicio para personas que nos perjudican. Pues eso es lo que dice la Biblia. Así que la bendición de Dios estaba sobre la casa de un pagano, de una persona que no conocía a Dios, por causa de José. Bueno, para muchos creyentes, José es una representación del Señor Jesús. Es como una foto del Señor Jesús, o más bien como un video del Señor Jesús. Es decir, lo que hace José tiene muchas similitudes con lo que el Señor Jesús hizo. Y ese hecho nos permite conocer más profundamente al Señor Jesús. Por ejemplo, aquí hay una cosa muy interesante. En el tiempo actual, aunque el Señor Jesús ya está coronado en el cielo, tiene una corona, Dios se la dio y está sentado en el trono, está en la gloria. En este momento Él no reina sobre esta tierra. Los que le obedecen a Él se pueden contar, son minoría, somos minoría. En este tiempo, el Señor todavía no obliga a obedecerle a Él. Lo que Él hace es llamar, invitar a que cada persona le entregue a Él la vida, le permita salvarle, limpiar su corazón y le entregue su ser voluntariamente. Entonces, el que lo hace y le entrega al Señor el gobierno de su vida, le pasa lo que le pasó a Potifar. ¿Por qué? Porque Dios está con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús actúa en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, si yo le entrego voluntariamente mi vida, Él la toma y todo lo que el Señor toma en sus manos prospera. Es común escuchar por ahí, especialmente cuando uno está muy deprimido, todo lo que yo toco lo arruino. No sé si ustedes han escuchado eso. Pero todo lo que el Señor Jesús toca, lo arregla. Todo lo que Él, cada área que Él ha tomado, la restaura. Él vino a este mundo y fue a la cruz y por medio de la cruz y de su sangre derramada, reconcilió con Dios este mundo que estaba enemistado contra Dios. Él restauró, Él hizo que el hombre que estaba perdido por su pecado pudiera restaurar su comunicación, su comunión con Dios. Él tocó este mundo y este mundo fue restaurado.
Él, a una vida que se entregaba en sus manos, la restauraba. Hasta el encuentro con él había infelicidad, insatisfacción, vacío. Pero cuando le entregaban su vida al Señor, todo cambiaba. Era una, era una cosa voluntaria. El Señor no obligó, solo invitó, pero el que vino a él, la vida cambió por completo. Y lo mismo pasa hoy, sigue pasando. Hay personas que tienen la vida muy, muy mal, que se han equivocado mucho y han acumulado sobre su vida muchos problemas. Si una persona así le entrega al Señor su vida, su corazón, su ser, aunque sean pedazos, el Señor compone eso y lo restaura. Y se demora, quizás toma tiempo, pero Él puede hacer que una vida que está que ha tenido muchas equivocaciones, que ha tenido muchos problemas, que se ha equivocado mucho, que ha traído mucha ruina sobre sí, sea restaurada. Entonces, en, en Potifar vemos una representación de una persona que le entrega al Señor todo. Y en José vemos una figura del Señor Jesús caminando con Dios, andando según la voluntad de Dios. El Señor Jesús es la persona en la cual la voluntad de Dios es prosperada. Entonces, entregarle la vida a Él es la mejor decisión que podemos hacer. Y en este momento es voluntaria. En este momento el Señor invita y el que lo hace experimenta esto. La historia que leímos en el capítulo 39 de Génesis habla de la justicia de José, que enfrente de la tentación triunfó y no cayó. Él no, no se puso a razonar con la tentación o a pensar, no, yo la enfrento, yo seguro que la venzo, sino que huyó. Para la tentación carnal, ese es el consejo de Dios, huir de la tentación, huir de la fornicación, huir del pecado sexual, no ponerse a considerarlo, sino huir. Eso hizo José. En eso también José es una representación del Señor Jesús, porque el Señor Jesús también fue tentado, pero no cayó. El Señor Jesús estaba en el desierto y el diablo vino a él para tentarlo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Citó versículos. Y con esos versículos, Satanás perdió toda su fuerza, perdió toda su energía, su entusiasmo de hacerlo caer. En el caso de José, es muy bonito el versículo 9, que dice al final, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ese es un secreto que aprendemos de José. Nosotros, es decir, él, primero que todo, él no hizo
él no cayó en esa tentación, en primer lugar, por causa de Dios. Él estaba solo y la mujer de Potifar también. Podía todo quedar entre los dos, no se descubría nada. José pensó en su Dios, cómo iba a pecar él contra Dios. Y dice un versículo en los Salmos que Dios ama la verdad en lo íntimo, en el corazón, allí donde nadie me ve. Ahí es donde tenemos que ser fieles al Señor. José lo fue. Su temor de pecar, como lo estaba provocando la mujer de Potifar, fue Dios. ¿Cómo iba a pecar contra Dios? Y en la vida del Señor Jesús también vemos eso. Hubo muchas críticas, muchas cosas que él recibió, muchas cosas le sucedieron. Sin embargo, su mirada, la razón por la que actuaba era su Dios. La cruz no fue una decisión de los principales sacerdotes, de los escribas, de Pilato, de Herodes. En primer lugar, la decisión para ir a la cruz la tomó el Señor Jesús el día antes, en Getsemaní. Allí él habló con Dios, lejos de los discípulos, allí no había nadie más. Y el Señor Jesús le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, pero no se haga lo que yo quiero, lo que yo desearía, sino lo que tú quieres. Y oró 3 veces de esa manera. Y a la tercera vez ya estaba decidido cuál era la voluntad de Dios y el Señor Jesús también estaba decidido a ir a la cruz. Entonces, hasta ahora no lo habían podido coger, aunque le hicieron varios intentos, pero cuando ya estaba tomada la decisión delante de Dios, entregó sus manos a los soldados para que lo apresaran. La decisión de la cruz fue una decisión, en primer lugar, entre el Señor Jesús y Dios. Y la razón por la que yo debo vivir correctamente, que deseo apartarme del pecado, que deseo vivir bien, es el Señor en primer lugar. Por supuesto que hay muchos beneficiados, pero lo más importante es que el Señor esté satisfecho. Lo más importante es que Él sea agradado. Y eso aprendemos de José y eso aprendemos del Señor Jesús. Pero, ¿qué pasó? Esa señora en el despecho hizo todo lo que pudo para perjudicar a José. Y se inventó un chisme bien armado. Todo el mundo creyó, todos los seres humanos, solo Dios vio la realidad. Y en el momento del juicio, ese pecado de esa mujer saldrá. Pero eso no era cosa de José. Además, José no podía hacer nada, era un esclavo. Hubiera podido morir,
por algo así, porque era un esclavo. ¿Cómo se atrevía a hacer eso si hubiera sido cierto? No, pues no sé por qué. Bueno, yo sé por qué. Dios no lo permitió y José no fue mandado matar, juzgado con la pena de muerte, sino que fue puesto en la cárcel injustamente. La que debía estar en la cárcel era ella, la que debió haber enfrentado la ira de Potifar era ella, la infiel era ella, pero eh, como muchas otras injusticias que ocurren en este mundo, José fue a la cárcel sin tener por qué. Pero en la cárcel pasó lo mismo. Él siguió actuando correctamente, seguramente que la pasó mal al ver la injusticia tan tremenda que le habían hecho, y ella, la culpable, afuera y tan campante, y él en la cárcel. Qué injusticia. Pero, sin embargo, siguió actuando bien, siguió agradando al Señor, porque al fin y al cabo, él se mantenía fiel. No era para agradar a Potifar, ni a la esposa de Potifar, ni a nadie, sino al Señor. Entonces él siguió actuando correctamente. Y el Señor estaba con José. Y él se encargó, el Señor se encargó de abrirle puertas ahí en la cárcel, de que el jefe de la cárcel le fuera dando confianza, confianza, confianza. José iba respondiendo correctamente a esa confianza. Entonces, al final, el jefe de la cárcel ya no se preocupaba de nada de lo que pasaba en la cárcel. Tenía un mayordomo incomparable, entonces de nada se preocupaba. Todo se lo entregó a él. Y seguramente que si venían a él con algún asunto, vayan donde José. Dios estaba con José. Y eso es la frase más hermosa de toda esta historia. El, y es también la dicha más grande que puede tener un creyente, saber que el Señor está con él. Que no es que seamos perfectos, sino que al mantenernos, digamos, bien en comunión con Dios, podemos contar con que Él está con nosotros y la gente lo puede ver. No importa lo que ocurra, no importa si hay acusaciones falsas, no importa si hay problemas absurdos que se levantan y no sabemos de dónde. Actuando correctamente, la presencia del Señor se hace evidente en nosotros. Pero el hecho de que el jefe de la cárcel haya entregado en la mano de José todo lo que tenía, todo lo que él hacía, todo lo que se hacía en la cárcel, fue la mejor decisión para el jefe de la cárcel. ¿Por qué? En el siguiente capítulo hay dos personas que tuvieron una noche terrible, una pesadilla, y se levantaron preocupados. Y José no solamente se ocupó de que todo estuviera limpio, todo estuviera bien, que estuvieran atendidos, que tuvieran comida, que tuvieran cama, que estuviera todo bien, sino que se ocupó de ellos. Y eso es algo muy bonito que también aprendemos del Señor Jesús con nosotros. A Él no solo le importa nuestra obediencia,
le importamos nosotros como personas, nos ama, nos ayuda, está con nosotros, está cercano en el momento duro. Qué bonito, ¿cierto? Y qué bonito parecernos a José. José, una representación del Señor Jesús. Hace pues unos 4000 años. Y yo, creyente del siglo XXI, un representante del Señor Jesús, aquí y ahora, mostrando el carácter de Él aquí y ahora, 4000 años después de José. Qué invitación más bonita, ¿cierto? Representar al Señor Jesús en este mundo. Es una invitación para todos los creyentes. Finalmente, la fidelidad de José creció, lo que Dios tenía, los planes que Dios tenía con una persona tan fiel como José, llegaron a su cumbre en el capítulo 41. En el Nuevo Testamento dice que el que es poco en lo fiel, en lo mucho también es fiel. Y eso vemos en José. En el capítulo 41, perdón, en el versículo 37, José está enfrente de la persona más poderosa del mundo en ese momento. Y dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José había sido fiel en lo poco. 2 veces fue probado en eso y fue hallado fiel. Entonces ahora el Señor lo pone en el segundo puesto más alto que existía en aquel entonces. El Señor pudo confiar en José. Lo había probado, había salido aprobado, entonces ahora lo lleva más lejos. Y ahí aprendemos varias cosas. El Señor también quiere llevarnos a nosotros en crecimiento en lo que Él entrega en nuestras manos para hacer. Y si Él nos da poco, podemos hacer poco, pero lo hacemos con fidelidad y para Él,
aprendemos a hacerlo con gozo, voluntariamente y lo mejor para Él, el Señor nos confía algo más, y luego algo más, y luego algo más. Nos va enseñando y puliendo, y cada vez nos hace mejores siervos. La vida con el Señor no es estática, no es que yo llego a un punto y ya no puedo mejorar más. No, siempre puedo progresar. Ese crecimiento solo para con la muerte, porque ya voy a donde el Señor, o con su venida y que Él me recoja estando yo vivo. Mientras tanto, todo es crecimiento. Es decir, esa es la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde llegó José? Hasta la cumbre de este mundo. Dios lo llevó allí a causa de su fidelidad. Y José nos hace pensar en el Señor Jesús otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se mostró fiel en todo durante su primera venida a esta tierra, pero en todo. Ni la crítica, ni las mentiras, ni las calumnias, ni todo el odio que le tuvieron, ni siquiera la traición de Judas, ni siquiera la negación de Pedro, que eso duele mucho, alguien tan cercano a uno que lo niegue. Nada lo pudo sacar de su obediencia a Dios. Ni la muerte, ni siquiera la perspectiva de la muerte lo pudo sacar a él de su camino de obediencia. Y el Señor Jesús murió en su obediencia. Y con las horas que pasó en la cruz también agradó a Dios. También se portó exactamente como Dios quería. Y entregó su vida. Murió. Fue sepultado y Dios lo levantó de los muertos, mostrando su completa satisfacción en la fidelidad de Él. Y no solo eso, sino que después de estar aquí 40 días, después de resucitado, subió al cielo y allá Dios lo recibió. Y dice la Biblia que fue coronado de gloria y de honra, y no lo coronó nadie, ningún ser humano, Dios mismo. Y viene el momento, y se va acercando cada vez más, en el que el Señor Jesús va a reinar sobre esta tierra. Vendrá otra vez en el momento de Dios y reinará sobre esta tierra. ¿Recuerdan que leímos que Faraón mandó a todo el mundo que delante de José doblara la rodilla? Doblad la rodilla. Pues eso sucederá con todos los habitantes de este planeta cuando el Señor Jesús reine. Dios lo ha puesto como Señor, como Rey, sobre todos los reyes, por encima de todo gobierno, de todo reino, de cada país. Por encima de las personas que gobiernan cada país, estará Él. José fue puesto en ese lugar, fue puesto en el lugar más alto que existía entonces, y de esa manera nos representa al Señor Jesús. Pues podría ser que el Señor nos pusiera en una posición muy alta en este mundo, puede ser. Sin embargo, el cuadro general de este mundo lo ve Dios, y Él sabe si me corresponde a mí
en su cuadro, ponerme en una posición así, y si corresponde, él lo puede hacer. Pero si no, pues no ocurre, y yo igual tengo que seguir siendo fiel a Él y representar al Señor Jesús donde Él me ponga, en las circunstancias en las que Él me ha puesto. Qué bonito poder contemplar este cuadro de una persona normal como nosotros, que es fiel a Dios, aunque es joven, y honra a Dios en el lugar donde Él lo puso. Y ese es el primer llamado que nosotros recibimos: ser fieles donde Él nos ha puesto. Y el segundo llamado es a, con frecuencia, volver a donde el Señor y decirle voluntariamente: Señor, te entrego esta decisión, te entrego este problema, te entrego esta situación. Señor, en tus manos mi situación está mejor que en mis manos. Todo lo que tú tocas, lo bendices. Lo que yo toco puede verse perjudicado, pero lo que tú tocas, todo lo arreglas. Señor, voluntariamente te quiero entregar hoy este asunto o este otro asunto o mi vida de nuevo. Si al Señor le entregamos nuestra vida, como dije hace un tiempo, palabras de mi suegra, al Señor se le entrega una vez la vida como Salvador, pero como Señor se hace muchas veces, porque mi corazón busca gobernar, busca que yo tenga el trono de mi vida, que yo mande, que yo ordene, que yo organice. Y es un ejercicio necesario permanentemente decir no. Sí, yo hoy amanecí con muchas ganas de gobernarme yo mismo y de decidir yo mismo y de organizar las cosas yo mismo, pero Señor, te quiero entregar hoy las cosas a ti, porque en tus manos están mejor que en las mías. Pues que el Señor nos ayude en esto. Muchas gracias. A usted.